valoramos mucho su opinión y para nosotros es una persona muy especial y agradecemos mucho que esté aquí con nosotros compartiendo su opinión y su punto de vista. Sí, muchas gracias, Alfonso, por venir y acompañarnos en este momento. Es muy especial, digamos, la amistad que tenemos desde hace tiempo que nos conocemos y has visto el desarrollo de mi obra, el desarrollo de mi trabajo, y para mí siempre ha sido una alegría que te hayas acercado a mis cuadros, que los hayas visto, que los hayas analizado, que me hayas dado tu punto de vista. Y te agradezco nuevamente por estar aquí, por poder construir este momento tan especial en el que pues, podemos compartir el arte y disfrutar de la creación artística. Diego, muchas gracias y ante todo el inmenso pudor que me suscita el hecho de que se me presente como escritor de algo o como entendido en algo. Yo realmente lo que sí he sido es testigo del feliz advenimiento de este excelente pintor y también escultor hace ya 6 años en su primera exposición individual que hizo en el barrio de Chueca. Yo tuve la suerte de ser testigo de ello y también de que se me soportara para decir las tonterías que pude decir en aquel momento, que ya ignoro cuáles fueron. Las tonterías que pueda decir hoy o no, o dentro de la inteligencia está también la locura, dentro de la locura pues está también la cordura, ¿verdad? Y yo solamente decir que mis conocimientos del arte son limitados, son puramente intuitivos. Yo no poseo solidez ninguna en el orden de las teorías estéticas y simplemente me muevo por intuición y por afinidades que a veces he tenido con según qué autores y en concreto, como no, lo he tenido con Diego por muchas razones. Con Diego y no solamente con Diego, porque Diego no es solo Diego. Diego es el producto de un espacio único, mágico, cual es ese taller de restauración de muebles, de banistería, de enmarcación o marquetería, etcétera, que está en la calle Luis Cabrera del barrio de la Prosperidad, Madrid, que también es capital de Iberoamérica en Europa. En ese espacio yo he visto ese contacto íntimo de Diego con el mundo del trabajo, el mundo más humilde, más oscuro, más digno también, que supone la maestría de un oficio. Ese oficio es el de la ebenistería. Yo antes, ahora no, porque Diego ahora tiene a escasos metros del taller en el que él trabaja y colabora o ha colaborado con sus padres. Ahí estaba el tórculo de grabado, ahí estaban sus marcos, sus lienzos, sus pinturas, y estas cohabitaban en un espacio deliciosamente caótico, un mundo de sillas reventadas, de butacas apiladas unas sobre otras, de mesas por reparar, en ese delicioso caos, ese que no es caos, porque de ese caos surge luego el renacer de la pieza debidamente reestructurada, barnizada, etc. Pues en ese mundo tan prolífico, tan diverso, tan aparentemente caótico, se ha formado, aparte de su solidez académica, aparte de su formación en el bachillerato artístico de Ramiro Maeztu, aparte de su licenciatura de Bellas Artes, aparte de su máster, aparte del proceso de doctorado en el cual está inmerso, quiero yo reivindicar el espacio íntimo del oficio, del contacto con la materia, de lo que es la dificultad, de lo que es el trabajo cotidiano oscuro, siempre modesto y siempre fructífero, de lo que es ese taller en el cual tanto ha convivido mi querido amigo Diego. Decir solamente unas cosas y que no suenen a pedantes, porque no es mi intención, y si suena, ¿por qué se va a hacer? Yo no voy a decir nada, o prácticamente nada, a ese maravilloso mundo, sí, ¿por qué no decirlo? Para mí maravilloso, de ensamblaje sobre pintura, de elementos de 3 dimensiones que configuran esos hermosos collages de raíz, muy claramente vinculado a un dadaísta, luego integrante del grupo surrealista, que fue Max Ernst, así como también ese juego de especular, esas transparencias, esos universos tan distintos y a su vez integrados, como ocurre en la obra de Magritte. En ambos autores yo he creído ver, y si me equivoco pues peor para mí y para quienes me oigan, pero he querido ver antecedentes muy serios. Al fin y al cabo solo ha transcurrido un siglo desde entonces, no llega,
Ahí he visto un mundo que me ha fascinado por mera intuición, pero sobre todo por una cosa. Porque, y ahora, pues bien, me tiene que aguantar lo que de mí queda del profesor de literatura que fui durante muchos años, ¿no? Pero hay algo en esa organización del caos aparente, en ese mundo de restos, de molduras, de cartones, de yeso, de superposición de elementos pintados, esa recomposición formando una arquitectura efímera, pero extraordinaria, esa arquitectura que luego se refleja en esas maquetas, a su vez en los lienzos, donde aparece pintado especularmente esas maquetas. En todo ese orden he querido ver, realmente hay que rendir el debido reconocimiento a lo que fue el proceso de la escritura automática en el plano verbal. André Breton, máximo papa del surrealismo, en el primer manifiesto surrealista aparecido en 1924, decía que el arte debía ser, o que proponía, un dictado del pensamiento en ausencia de todo control ejercido por la razón y fuera de toda preocupación estética o moral. Eso en cuanto fuente, en cuanto manifestación directa de lo que aparece sin que la razón intervenga. Luego, evidentemente, es inevitable cuando alguien, no tanto en la escritura, porque la escritura automática puede ser como una caligrafía sin hilos, como decía otro poeta futurista, Marinetti, ¿no? Pero realmente cuando ya estamos en el mundo de que hay que poner una pieza que debe casar con otra, que hay que encolarla, que hay que pintarla, luego rebajarla, luego... Entonces ahí ya entra un orden posterior, pero cuidado, es un orden que procede ante un caos, ante el mundo onírico, ante el mundo del inconsciente, que se manifiesta, bote pronto, en lo que luego se reorganiza paulatinamente en la obra. Y a mí se me ocurre pensar que esa expresión que utilizaron muchísimo los surrealistas, que era para expresar ese mundo del inconsciente, del caos manifestado en la escritura, en la obra de arte, utilizaron mucho la expresión, el símil bello como. Algo es bello como, beau comme decía en francés. Y Antonin Artaud, uno de los miembros del grupo surrealista de azarosa vida, personaje dramaturgo, ensayista, y también con una vida atormentada en el mundo del peyote con los Tarahumara en México, que frecuentó psiquiátricos de todo orden, pero que tenía una lucidez dentro de su psicosis extraordinaria. Antonin Artaud definía ese encuentro peculiar del caos organizado como bello, como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de un paraguas y una máquina de coser. Evidentemente en la obra de Diego no vemos mesas de disección, afortunadamente, ¿verdad? No vemos máquinas de coser, no vemos paraguas, pero sí podríamos decir, y a ver qué os suena a vosotros, bello como el encuentro fortuito, caótico, de sillas, almohadones, butacas y una cómoda. En ella yace, manos alzadas y gesto implorante, la doncella. Uno de los cajones se ha abierto bajo sus caderas. Realmente, este es uno de los cuadros más hermosos de Diego, pero podría decirse también ese bello como el encuentro fortuito en la alcoba de una botella estampada de flores, un gato expectante y su sombra, un caballito blanco, una taza y un jarrón, otro gato, esta vez enmarcado, persigue a la luna, una cornucopia y una butaca, sobre la misma una rama de hojas secas, al fondo el lienzo de la encajera o hilandera del pintor flamenco Johannes Werner. Este es otro cuadro, otro de los hermosos cuadros de Diego. Bien, esa encajera de Vermeer que tanto la trae, no solamente le trajo a él, sino, de hecho, Luis Buñuel, en su primera película de 1929, El perro andaluz, aparece en la encajera de Vermeer, en un libro, al abrirse al azar, sale, y en su última película, pocos años antes de su muerte, en Este oscuro objeto del deseo del año 77, aparece, el final de la película concluye con una mujer haciendo encaje en el bastidor, con una clara alusión a esa pintura que tanto gustara
a muchos surrealistas y que tanto ha traído a todos los que conocemos modestamente el arte, pero no es el caso de Diego, que no lo conoce modestamente, sino lo conoce muy bien. Dicho esto, yo francamente pocas cosas más debo decir, simplemente redundar en que realmente todo el trabajo de ensamblajes, realmente de todo ese bastardaje, esta cópula, este enmaridamiento feliz de elementos tan distintos, realmente que configuran, que hacen que cristalice una arquitectura o volúmenes con restos de patas, de molduras, etc. Esa misma arquitectura que luego vemos en los lienzos, esa alteración de proporciones, esa superposición caleidoscópica de puntos de vista, en fin, es ese mundo onírico, ese mundo de raíz onírica, del mundo del ensueño, que realmente se calibra luego en ese hermoso orden de la obra de Diego Hernández. Y dicho esto, pues no tengo nada más que decir. Después de tu hermosa intervención, solo puedo decir que muchas gracias por esas palabras tan bellas, porque al final lo que le da sentido a mi obra es el hecho de que otras personas se acerquen y vean los cuadros y que de alguna manera se sientan atraídos por las imágenes que creo. Al final es verdad que hay una conexión muy fuerte del taller de los muebles, ¿no? Siempre he tenido esa conexión familiar por el tema del taller. Prácticamente he crecido en medio de sillas, de bastidores, de marcos, y hay una visión que tiene mucho que ver con los procesos. Digamos que me interesa mucho los materiales, el coger el material y mezclarlo con este otro y utilizar un papel o una tela que me encuentro. Y casi es un trabajo de recolección de elementos que luego me sirven para generar objetos, construir arquitecturas. Y es verdad que va muy ligado al mundo onírico, porque en realidad siempre hay como un deseo por imaginar, por ir más allá, por crear mundos, ¿no? De alguna forma hacer realidad algo que viene muy ligado a la fantasía y a la imaginación. Y es como una forma también de traer calma un poco en medio de todo ese caos, que no solo es mi caos de mi taller, sino el mundo que hay a mi alrededor. Pues también es una forma de crear una pausa y a través de los materiales y a través de la pintura tomar un respiro y entretenerme, ¿no? De alguna forma a través del dibujo, de la pintura. Y para mí la verdad es muy especial que de repente poder mostrar la obra, poder darme a conocer, porque detrás de todos estos cuadros hay muchas horas, hay mucho tiempo. Me consta, me consta. Y no solo es el tiempo del propio cuadro, sino es el tiempo de ponerte con una idea, de empezar a divagar, a encontrar ciertas cosas que te sirven como inspiración, ya sea a través de lecturas o a través de música, por ejemplo, o a través de experiencias propias, de viajes o de encuentros con personas, ¿no? Al final creo que detrás de todos estos cuadros hay una cantidad de experiencias que creo que me vinculan con algo que tiene que ver con eso, con la creatividad y con el estar inquieto, ¿no? Estar inquieto hacia el conocimiento y hacia el arte. ¿Sabes lo que ocurre? Que
La idea de la gratuidad en el arte, es decir, esa famosa idea de que el arte lo es en sí mismo, no porque opere en referencia o en relación con otros elementos, sino porque es la propia forma en la que se genera como tal, ¿no? Es la llamada el arte en sí. Yo discrepo un tanto porque siempre hay un cordón umbilical que nos une a la vida, sea cual sea esta. Y entonces, si somos capaces, es decir, yo no, tú sí, si eres capaz, y lo eres, de que alimentándote de todo lo que supone en tu mundo, de elementos tan tangibles, tan reales, tan modestos, tan ajenos al mundo de la pretensión estética, tan fuera de cualquier orden del ritual plástico, de la literatura del arte, y de pronto eso, lo que figuras en ese nuevo lenguaje, has dado un salto de gigante. Porque realmente has pasado de lo cotidiano, de lo humano, de lo intrahistórico, de lo intrascendente, a otro plano superior. Y has construido un relato sobre elementos que otra persona, nadie hubiera podido, de no ser por el contacto directo, ensuciándote las manos con barniz, con polvo, levantando muebles, destripando sillas, etcétera, etcétera. Entonces, esa nobleza del trabajo, de la maestría, es lo que da lugar luego, dentro de la humilde actitud de quien trabaja con lo que tiene, pues configura tu universo clarísimo. Entonces, muy poca gente tiene la suerte de tener ese cordón umbilical tan firmemente atado a la realidad vital, ¿no? Y esto es lo que a mí Sí, y además tienes toda la razón, porque en realidad todos esos hallazgos han sido hallazgos que han estado cerca de mí, ¿no? O sea, toda la madera, todo, las telas, el papel, al final son recursos que los he ido encontrando, digamos, pensando un poco en ese material que quería usar. Me he dado cuenta de que el material con el que me siento muy cómodo trabajando es con la madera. Y aún así he seguido pintando, ¿no? Pero he utilizado la madera como un motivo para crear modelos, crear objetos, y a partir de estos modelos pues empezar a construir la pintura, ¿no? Entonces pues realmente a mí me ha parecido muy divertido el poder desarrollar un trabajo que sea multidisciplinar, en el que no me centro solamente en un tipo de trabajo artístico, sino que voy cambiando. De repente hago escultura y esta escultura se conecta con la pintura, y de la pintura hago un grabado. Entonces al final es un trabajo que abarca, digamos, muchos soportes y muchas herramientas, y creo que al final para mí es un punto de partida, ¿no? En el que estoy empezando a caminar y descubrir cosas, y bueno, me alegra poder compartirlo y que personas como vosotros pues os toméis el tiempo de observarlo y analizarlo y ver cosas que a lo mejor yo las veía de otra manera, ¿no? Las he construido por una serie de circunstancias y de cuestiones mías en el estudio, y de repente otras personas me cuentan un poco sus anécdotas, y eso a mí me hace muy feliz. Entonces pues nada, si tenéis alguna pregunta, pues yo encantado que os ha parecido la exposición. No sé, ¿os ha gustado el trabajo que estoy exponiendo? Realmente hay una línea, digamos, temporal en la que he mostrado una serie de cuadros de hace unos años, más o menos desde 2017, y que es el cuadro de Vermeer, que ha mencionado antes Alfonso. Y a partir de ahí he ido mostrando pues, otros cuadros de otras épocas más recientes, donde estoy trabajando principalmente en lienzo, óleo sobre lienzo, pero también trabajo con óleo sobre papel. Ya en los últimos meses he estado recortando papeles, he estado plegándolos, también me interesa mucho el tema del plegado, y
no sé, creo que es muy enriquecedor encontrar diferentes soportes y formatos en los que empiezo a sentirme cómodo, ¿no? No solamente en la pintura sobre lienzo, que siempre la he considerado como lo principal de mi trabajo. Ahora de pronto estoy encontrando en el papel y en el recortar cuestiones que de alguna forma me permiten comunicar mejor lo que quiero comunicar a través de la pintura, ¿no? Entonces, pues no sé, os agradezco mucho a todos por venir. Le agradezco enormemente a Alfonso por hablarme de su perspectiva acerca de mi trabajo. Y pues no sé. Yo tengo una pregunta, Diego. Sí. Bueno, antes que nada, gracias por la exposición y por la presentación de tu obra, porque todo muy bien. Y mi pregunta es sobre esa transición que haces en algún momento dado, tú que me has explicado ya algo de cómo evoluciona tu pintura, pasas del lienzo a esas maquetas, que representas también el lienzo, y luego los recortes. Entonces, no sé, toda esa etapa, si me gustaría, no sé, que me la explicase así. Que te explicara un poco como la secuencia, ¿no? Que he ido haciendo. Incluso, y si también lo relacionado con la elección de los colores, porque veo que hay ahí también como una transición de uso de ciertos colores, como ciertos motivos que... Sí, pues si te soy sincero, en los primeros cuadros que he ido trabajando, estaba pintando una serie de objetos que me parecían interesantes, ordenarlos en una sola composición y crear como una especie de estanterías donde cada elemento estaba asociado con un artista que me parecía interesante, ¿no? Como es, por ejemplo, Vermeer, o también hay alusiones a Louis Bourgeois en ese mismo cuadro, a Francis Bacon, que también son artistas que para mí son referentes, siempre me han interesado mucho. Y después de este tiempo de probar un poco, cogiendo elementos dispares y creando composiciones a través de estos elementos, empecé a retomar la escultura por una pieza que estuve trabajando en la universidad cuando estaba haciendo el máster hace unos años. Empecé a trabajar con la madera y de repente me sentí como súper activado, ¿no? En el sentido de que veía muchas posibilidades al utilizar la madera, los materiales que se utilizan pues, cuando tienes que darle forma a una madera, de repente pues, que lo tienes que cortar, que lo tienes que lijar, que hay que encolarlo. Y entonces empecé a generar pequeñas arquitecturas pues, con contrachapados, con trozos de madera, retazos, telas, molduras. Y entonces cuando construía estas esculturas, la madera pues, suele tener unos colores que casi siempre pues, suelen ser pues, con un color amarillo tipo ocre o a lo mejor más oscuros, marrones. Y luego también habían maderas que ya estaban pintadas porque eran restos de otros muebles. Entonces, cuando generaba esta escultura, se creaban ya unos colores. Pero siempre me ha interesado, digamos, coger imágenes de ruinas, ¿no? Como inspiraciones. Y en estas imágenes, pues muchas veces veía, pues, no sé, habitaciones abandonadas o cocinas, dormitorios. Y siempre he visto colores que se acercaban como a verdes claritos, rosados, colores un poco, como poco saturados, no tan fuertes. Y empecé a pintar las maquetas que iba construyendo con estos colores en el interior, como haciendo alusión a esas fotografías que había visto que me parecían interesantes.
Entonces, claro, a la hora de coger este modelo y pintarlo en el cuadro, pues hice una secuencia de cuadros que los primeros eran la representación de una sola maqueta, como vista desde diferentes ángulos, pero luego cuando construí otras maquetas, pues salieron otros cuadros con otros colores, pero sí es verdad que tienen una paleta, una gama cromática como muy cercana, ¿no? Muy parecida, que casi siempre son tonos que tiran hacia los azules, hacia los verdes, tonos muy fríos, ¿no? Y mucho violeta también. Claro, mucho violeta también. Entonces, pues no sé, ha sido un poco como una cosa que se ha ido dando sola, ¿me entiendes? O sea, no ha sido como que yo mismo lo haya planteado a la hora de hacer los cuadros como de una forma muy contundente, sino que ha sido un poco el efecto de los procesos de ir utilizando unos ciertos colores, una paleta. Entonces al final de pintar y pintar y pintar durante muchos días, pues como que me terminé acostumbrando a utilizar este tipo de colores. Pero sí que es verdad que en los últimos trabajos que he hecho, que son recortes y collages, estos recortes están hechos de otras producciones que he estado haciendo aparte, como ejercicios de recortes y como ensayos que hago sobre papeles. En este momento, cuando hago estos ensayos, pues no pienso tanto en los colores que utilizaba en las maquetas, sino estoy experimentando que con colores más saturados, que con colores muy oscuros, que con la gestualidad de la pincelada, que con las texturas, que la idea de salpicar la pintura también es algo interesante porque genera también unas texturas que en la imagen tienen un efecto, ¿no? O sea, como que son más impactantes, ¿no? Porque se ven más, tienen más materia, tienen más volumen. Y claro, al hacer los recortes y ensamblarlos, de repente contrastan muchísimo con los colores de las maquetas. ¿Me entiendes? Entonces son como tres etapas distintas que claramente las has visto y te has dado cuenta de que son momentos distintos, ¿no? Sí, sí. Aún así creo que sí es interesante el encontrar una paleta propia con la que trabajar, porque los colores de las maquetas me interesan, porque son colores que me acercan un poco a esa idea de la ruina, de un poco el paso del tiempo, ¿no? Pero no quisiera abandonar el color, porque el color también te permite mucha expresión. Cuando estás trabajando, por ejemplo, no sé, figura humana, no sé, cuando pintas la piel, por ejemplo, pues a mí me gusta mucho el trabajar los colores saturados, ¿no? Pero siempre creo que se da la posibilidad de mezclar. La pintura te permite jugar y experimentar y creo que existe la manera de poder mezclar unos colores más saturados con colores más apagados, siempre y cuando esa mezcla sea equilibrada, ¿no? Yo lo he visto mucho, sobre todo en tus lienzos, que se basan mucho en la gestualidad, ¿no? Y en la pincelada, en diferentes tipos de pincelada, y te gusta mucho jugar con eso. ¿Eso cómo lo traslada a las maquetas? ¿De alguna forma hay también esa gestualidad, ese juego de cambio de sitio, de diferentes...? Sí. O sea, yo veo un juego de diferentes texturas, ¿no? Pero me refiero más en la parte de elaboración, que es lo que nosotros no vemos, claro. Pues en la maqueta yo creo que sería a la inversa, ¿no? Sería un poco diferente porque muchas veces las maderas ya están pintadas, ¿no? Porque a lo mejor es una madera rescatada o que a lo mejor he usado yo mismo para pintar. Y entonces, claro, al coger un trozo de madera, a lo mejor yo hay veces veo una madera pintada y le paso la lija, y al pasarle la lija queda una textura súper fuerte y se ve como un poco desgarrada.
y esa textura ya tiene una gestualidad que no necesito pintarla, ¿no? Aún así, también te permite, la pintura te permite, al darle color a la maqueta, te permite generar gestualidades como si se generaran en el propio cuadro, ¿me entiendes? Es simplemente que no es lo habitual. Casi siempre las maderas que utilizo ya las pinto antes o las lijo, casi es un tratamiento más escultórico, más que con la propia pintura. Y en los cuadros sí que me planteo mucho la gestualidad porque también es una manera de desarrollar el tratamiento del cuadro con un lenguaje que creo que en su conjunto es más expresivo, me permite conectar más con lo que quiere decir. Claro. Así que nada, pues te agradezco. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, muchas gracias, Rafa, por la charla. No, gracias a ti por venir. Y bueno, he visto la pieza de la silla, bueno, que ya la conocía, de la piel de oveja, y te quería preguntar si has hecho algún otro mueble, aparte de ese, y si te planteas hacer pieza única de mobiliario con algún tipo de utilidad. O sea, no para reproducción en serie, como por ejemplo en la Bauhaus, pero sino piezas puntuales con utilidad doméstica, por ejemplo. Y que estaría también muy relacionado con el estudio de tu padre. Claro, pues mira, no sé, los muebles siempre te dan la posibilidad de pensar en crear, en utilizarlos como un elemento principal del trabajo, ¿no? Yo estaba hablando con una amiga que es historiadora y ella me comentaba que siempre hay una relación entre los arquitectos y las sillas, ¿no? Y entonces, claro, es muy curioso porque yo he llegado a las arquitecturas, pero no de una forma tan consciente de voy a hacer arquitecturas porque es lo que me gusta. No, yo he llegado a las arquitecturas porque me he puesto a construir estas formas que parecen habitáculos y casas. Pero lo que siempre había pintado eran sillas, porque era lo que siempre había tenido cerca, ¿no? El tema de las sillas. Pero menudas sillas, porque alguna que otra que aparece en la exposición en forma de grabado es un híbrido entre silla metamorfoseada en lobo. Sí, o como perro, realmente era una mezcla imposible, casi mítica, de un elemento funcional con el bestiario más primario, del lobo o del perro, porque claro. menudas sillas. Sí, claro. No, y la silla oveja realmente era la idea de convertir una silla en una especie de monstruo, ¿no? Porque las piezas que he hecho de grabado, casi todas son como pequeños monstruos que parecen sillas, ¿no? Es una mezcla entre animales imaginarios y sillas. Y entonces, claro, lo que tú me preguntas, pues me parece muy divertido el planteármelo como una posibilidad a la hora de crear una serie de piezas que sean todos muebles. Pero, o sea, no sé si en este momento lo pueda hacer porque tengo ya otras cosas pendientes que quiero hacer, pero me gusta mucho la idea. O sea, creo que podría ser muy interesante coger los muebles y utilizar el mueble como un elemento importante que me pueda, que pueda, digamos, mostrarlo como, no solo como una escultura, sino incluso como un producto. También creo que podría ser interesante. Y no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, una artista colombiana que se llama Beatriz González. Ella trabaja mucho con el mueble. Muchas de sus piezas son muebles que están pintados, o sea, pinta escenas sobre los muebles. Entonces, claro, realmente el mueble en sí mismo ya expresa muchas cosas, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que me hace conectar más con el mueble es el hecho de que al final los muebles tienen algo que habla un poco de la memoria, del paso del tiempo,
de el lugar donde ha estado, de la gente que se ha sentado en esas sillas, ¿no? Me parece que tiene como una especie de alma que me parece muy atractivo, ¿no? El Sí, pensar pero en además eso. los muebles en tus cuadros no son funcionales. Porque Sí, todo, no. la silla no está para sentarse, la mesa no está para... Sí. Y eso es muy interesante. Claro, es que al final el mueble se convierte en un objeto, en un elemento más de la composición. No Pues es... sacas lo que decía Alfonso, Sí. un poco de su normalidad, ¿no? De su, Sí, sí. Claro. Ni te imagino haciendo camas ya, una cama sería inquietante. Hay una obra de Diego que ni siquiera la tiene en cuenta, que la hizo hace como 11 años, que es un grabado que se llama El baúl de los recuerdos. Ajá. Y es una niña, Sí lo recuerdo, sí, perfectamente. una niña cajado, es como una mesa, es un cajoncito, y es una niña que es muy linda, pero está muy triste. Y es como todos los recuerdos de infancia, y es un cuadro que a mí me parece increíble, me parece muy brutal. Ujú. Sí, Eso, siempre eso, ha habido una conexión entre el mueble y como, no sé, el mueble, los personajes, los elementos oníricos. Al final es como una especie el mueble me sirve a veces como una especie de paisaje, ¿no? Es una construcción donde suceden cosas, ¿no? Donde el mismo mueble se convierte en otra cosa, se convierte en una especie de ser, le salen patas, alas, Sí. al final puede ser una especie de nave, no sé, o sea, al final hay como un juego entre el interior y el exterior de ese cuerpo, ¿no? Porque mis piezas al final son cuerpos, ¿no? Las maquetas al final es un cuerpo que cuando yo pinto los cuadros yo muchas veces tengo que decidir si voy a pintarlo de adentro o voy a pintarlo de afuera, ¿no? Y al final es muy interesante pensar en ese paisaje que hay alrededor de eso o en el paisaje que representa ya ese propio cuerpo. Hay una de las esculturas que está allí en la base, que yo no la veo, no la entiendo, como está vista de frente. La volteas y para mí tiene, o sea, la entiendo, es vista por donde no se ve. Y muchas veces la tienes que ver desde diferentes ángulos, ¿no? Cada quien la ve. Creo que lo interesante de esto es poder hacer una obra desde la idea de la pintura, pero que no sea solamente un cuadro, sino que esté construido de distintos elementos, que sean esculturas, que sean objetos de muebles, que sean maquetas. Y incluso también estoy trabajando en una serie de proyecciones que quiero hacer en el interior de las piezas. Entonces me interesa más crear una experiencia de la pintura a través de un recorrido visual que creo que todos los días voy construyendo y voy elaborando. Y el tejido, que estabas bueno, hablando sí, de es la tejedora. es una manera de tejer. Es un tejido. Yo tengo una pregunta, creo Sí. que muchas gracias a Diego porque no vamos a reflexión porque hay obras concretas tuyas, pero verlo toda la retrospectiva, ¿no? De todas las fases y tal, me parece muy interesante. Y a colación del tema que comentaba, quería preguntar por un poco por la simbología, la semiotica que se ven en tus cuadros, ciertos patrones o elementos que extraes de ciertos cuadros y los transportas a otros para crear una cierta continuidad, como no solamente a nivel de gama cromática, sino a nivel también de figura, ¿no? De decoración, de ciertos abanicos así como cromáticos que traslada a otros cuadros. Como un poco que nos cuente un poco más sobre esa parte. Me gusta la pregunta porque, o sea, significa que has observado los cuadros con detenimiento y te has fijado en estos detalles y en estos elementos que al final todo el trabajo está conectado. O sea, el trabajo que he ido haciendo desde hace unos años hasta acá se conecta no solamente desde la idea de los muebles, sino desde la propia, ¿cómo decirte? Como esa energía que yo le pongo a los cuadros y esa visceralidad que todo el tiempo hay que sacarla para poder trabajar con energía, porque creo que la gente que pinta entenderá que al final
es un trabajo en el que tú tienes que poner mucho de ti, o sea, tienes que estar ahí todo el día pensando en una idea, haciendo bocetos, probando, experimentando, y muchas veces tienes que sacar muchísima energía para mantenerte haciendo estos cuadros y trabajando un día y otro día y toda la semana y todo el mes, y a lo mejor en cuadros que igual no son cuadros finalizados, sino se quedan en pruebas, en experimentos. Entonces, eso que tú dices de estos elementos que tú ves reflejados en diferentes cuadros de diferentes etapas, es como una manera de generar ese juego visual simbólico de estas pequeños símbolos, pequeños detalles que creo que son recursos interesantes, como lo puede ser una gestualidad, o como lo puede ser un recorte, o como lo puede ser una forma concreta. Al final, estos elementos que hago, que muchas veces son como pequeños colores, ¿cómo decirte? Como gamas cromáticas que se ven, al final es una forma de desarrollar estas imágenes que he construido en los últimos meses, que son collages y que son recortes, pues se iniciaron en ese tipo de pinturas, en esas pinturas que hacía como elementos geométricos, curvos, que tenían diferentes colores. Pues a partir de ahí han salido otras piezas, como hay un cuadro en el que pintó a una amiga, a Eva, que sale como un vestido en el que meto diferentes colores, que ese vestido realmente era un poco el juego también de los colores, pero en vez de hacer esas formas, eran formas más planos de colores, construyendo un vestido y tal. Me interesa mucho jugar con ese tipo de recursos para añadirlos a los objetos, o al paisaje, o a las fachadas de las propias maquetas. Es algo en lo que estoy trabajando y que de momento pues no puedo decirte que tenga muchos elementos así que sean como tan reconocibles, pero sí creo que es algo que me gustaría desarrollar más, como parte del concepto de la obra. Sí, claro, me parece muy interesante porque veo cómo se ha sido un poco de evolución hacia tu última obra, ¿no? Esa como reconstrucción de la figuración hacia algo un poco más, pues, más geométrico, más basado en los recortes, ¿no? Y creo que es muy interesante. Claro, ¿no? Y además es que los recortes, o sea, hay una manera, como un vínculo con una etapa que tuve antes del cuadro de Vermeer, en el que fue la exposición donde estuvo Alfonso, que estuvimos compartiendo con Alfonso. Había muchísimas piezas que eran con este tipo de cromatismos y este tipo de imágenes geométricas, y casi todo estaba dibujado sobre papel o eran dibujos hechos con ceras. Entonces es una forma de recoger parte de esos elementos que pintaba en ese momento y de incrustarlos en pedacitos de los cuadros, como una manera de no abandonar estos recursos que para mí son importantes. De esa exposición que hablas de los grabados, veía yo como mapas, como rutas. En esa, no sé si te acuerdas lo del avión, que era como un mapa cósmico, que eran como caminos. Y yo veo ahora a través del color como si estuviera dejando rastro, como si fuera un camino. No sé si nunca lo hemos hablado de eso, pero siempre he sentido como si estuviera dejando pistas, como para no perderte, ¿no? O sea, dentro de lo que, no sé, puede ser. Sí, al final es como intentar crear una cierta huella que tiene de alguna forma como un carácter
de juego, de ilusión, de fantasía, y estos pequeños guiños de color, pues en realidad es algo, es un detalle del cuadro, ¿no? Que creo que en el cuadro a lo mejor está en un pequeño rincón perdido, ¿no? Pero en realidad puede ser algo mucho más potente a la hora de llevarlo a la escultura o llevarlo a lo textil, por ejemplo, que también me parece interesante, o a la cerámica, por ejemplo. Así que nada, gracias. Espero haberte respondido a tu pregunta. Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere preguntarle algo a Alfonso? Yo como padre suyo no... A ver, ¿quién se atreve? No pregunto nada porque conozco el recorrido a diario, a segundo. Yo creo que... Lo que hay que hacer es invitar a contemplar y a estar ante la obra como tal. De hecho, esta es la auténtica razón. Lo otro son argumentaciones, es una literatura más o menos acertada, hecha de sugerencias y siempre de opiniones que son variables y por lo tanto volátiles. En última instancia lo que permanece es la obra en sí. Y eso es lo que hay que ver, sin más. A mí me encantó lo de la invitación a un conversatorio como tal. O sea, no es una ponencia, no es una tesis, ni de razones de que está mal o que está bien, sino... Debo decir que me ha encantado lo del conversatorio, porque eso en el español normativo de acá no existe. Me ha encantado. Estoy en un conversatorio, me ha encantado. Vamos, me ha sonado casi a García Márquez. Conversatorio, Bueno, pues os doy las gracias a todos por venir, por haber construido este pequeño encuentro, por ver los cuadros y por hacer que el arte y la creatividad estén siempre con nosotros, con mucha energía y con ilusión. And this is the end. Muy bien.